Hola y bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más de 20 años de experiencia enseñando el inglés a hispanohablantes. Hoy en esta clase vamos a tratar de algunos verbos auxiliares que se llaman en inglés modal verbs. Tenemos should, must y también tenemos la construcción have to que funciona como un verbo auxiliar. Antes que empezamos la clase, recuerden que ya pueden unirse a mi canal y eso te da los beneficios de asistir en por lo menos una clase en vivo cada semana y también hay cada semana PDFs que pueden descargar. Ok, vamos a empezar la clase de hoy. Should, have to y must. Ok, para empezar la clase quiero que empiecen pensando en este tema. Entonces tengo aquí 5 frases usando el lenguaje que vamos a usar en esta clase. Primero tenemos you mustn't smoke on the plane. El segundo es you should do your English homework. The third one, o la tercera, you have to wear a seatbelt in the UK. Y el próximo, Mexicans don't have to get a visa to travel to the European Union. Recuerden que en inglés EU es European Union, no Estados Unidos. Estados Unidos en inglés es US, United States. Este es European Union. You shouldn't use your mobile phone when you're driving. Ok, esas 5 frases tienen el lenguaje que vamos a aprender en esta clase. Este tiene mustn't, este tiene should, este tiene have to, este tiene don't have to, y este tiene shouldn't use, o shouldn't. Lo que quiero es que pon el video en pausa y empezando pensando en este tema. Porque en este lado tengo 5 reglas. Y lo que tienen que hacer es juntar la regla con el frase. Por ejemplo, you mustn't smoke on the plane. ¿Cuál es? No necesitas hacer este, no es necesario. Creo que es una mala idea hacer esto. Creo que es una buena idea hacer esto. Haz esto porque es una regla o una ley. No hagas esto, no está permitido. ¿Cuál es la regla para esta frase? ¿Cuál es la regla de esos 5 para este, para este, para este, para este? Pon el video en pausa y piensa primero de este tema antes que te voy a dar las respuestas. Ok, ahorita voy a dar las respuestas. Ok, aquí tenemos las respuestas. You mustn't smoke on the plane. Es como no hagas esto, no está permitido. You should do your English homework. Creo que es una buena idea hacer esto. You have to wear a seatbelt in the UK. Haz esto porque es una regla o una ley. Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU, European Union. No necesitas hacer esto, no es necesario. Y el último, you shouldn't use your mobile phone when driving. Creo que es una mala idea hacer esto. Esas son las respuestas de la pantalla anterior y aquí abajo tengo la traducción en español. ¿Cuántos tuviste correcto? 5 espero. Ok, vamos a seguir porque todas esas frases, como dije antes, tienen un verbo auxiliar. Should y must son verbos modales o modal verbs. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como verbos principales y son complementarios, no funcionan sin otro verbo. Siempre tenemos que usar should y must
que son verbos auxiliares o que se llama en inglés modal verbs con otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base. Eso significa el infinitivo sin tú. Aquí tengo la estructura y siempre la estructura es así con todos verbos modales. Primero tenemos el sujeto, I, you, he, she, it, we o they. Después tenemos el verbo modal, el verbo auxiliar, must o should. Y después necesitamos el verbo principal. En este caso he puesto aquí dos verbos, go y sleep. So, es muy fácil porque no tiene que hacer cambios para el sujeto, es el mismo. I must go, you must go, he must go, she must go, it must go, we must go, and they must go. Mismo para todas las personas. I should sleep, you should sleep, he should sleep, she should sleep, it should sleep, we should sleep, they should sleep. So, vemos también en esas frases que vimos antes que estoy usando modals must y should y también have to. Voy a tratar de have to en un rato. Por ejemplo, aquí tenemos must en el negativo, you mustn't smoke. Ok, so podemos deducir la regla aquí, porque ya tenemos la regla aquí. Cuando usamos el modal mustn't en su negativo, significa que algo está prohibido. You mustn't smoke on the plane. Y cuando usamos should, you should do your English homework. Aquí tenemos should, más el verbo principal do. Significa que estamos haciendo como una recomendación. Es como en español deberías. Y cuando usamos shouldn't, you shouldn't use shouldn't en el negativo con la palabra not, más el verbo principal use, es que creo que es una mala idea, es como una recomendación en el negativo. Ahora, have to funciona como un verbo modal, pero no es un verbo modal porque tiene la palabra to aquí. Pero la estructura es I have to go, you have to go, we have to go, they have to go. O si es he, she o it, tenemos que cambiarlo a has to. Entonces, un poco más complicado que los verbos anteriores. He has to sleep, she has to sleep, it has to sleep. Y aquí tenemos los dos usos de have to. You have to wear a seatbelt in the UK. Haz este porque es una regla. Y don't have to, que es el negativo. Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. Es no necesitas hacer este. O sea, no es necesario. Puedes si quieres, pero no es necesario. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Ok, vamos a ver las reglas. ¿Cómo se usan esos? Use must or have to en la afirmación para hablar de obligaciones o reglas. Por ejemplo, she has to get up at 6:30 every day to go to work. Ella tiene que levantarse a las 6:30. So, have to o has to, aquí tenemos que usar has to porque es un she. Es como en el español tener que, o en este caso, tiene que. Otros ejemplos. You have to drive on the left in the UK. Tienes que conducir en la izquierda en el Reino Unido. I must do my homework after the class. Debo hacer mi tarea después de la clase. Aquí must es como debo. Y finalmente, my car is dirty. I must clean it. Ok, muy bien. Podemos ver que en la afirmación, obligaciones y reglas. Have to y must. Ahora, vamos a ver los negativos de must y el negativo de have to. Primer negativo de must. El negativo de must es must not.
o como siempre casi usamos la contracción mustn't. Y se usa para prohibición. Por ejemplo, you mustn't smoke in the class. You mustn't touch anything in the shop. You mustn't walk on the grass. Son cosas que son prohibidos. Pero have to en el negativo es diferente. Los negativos de have to o has to son don't have to o doesn't have to para la tercera persona. I don't have to, you don't have to, we don't have to, they don't have to, or he doesn't have to, she doesn't have to. Y se usa cuando no es necesario hacer algo. Por ejemplo, you don't have to do any homework on this course, but it's a good idea if you do. No tiene que hacer ninguna tarea en este curso, pero es una buena idea si lo hace. Entonces, en la afirmación, have to y must son casi iguales, pero en el negativo son muy diferentes. Don't have to significa que una cosa no es necesario. Y mustn't significa que una cosa es prohibido. Vamos a seguir con los otros ejemplos. Monday is a holiday, so we don't have to work. El lunes es día festivo, así que no tenemos que trabajar. It's not necessary. No es necesario que trabajamos, pero no es prohibido. Si yo digo, you mustn't work, significa que está prohibido trabajar. Pero si yo digo, you don't have to work, significa que no es necesario que trabajes. Son muy diferentes. So aquí tengo dos otros ejemplos. You mustn't drive there, it's a pedestrian area. No debes conducir por ahí, es una zona peatonal. You don't have to drive, you can take the bus. No tienes que conducir, puedes tomar el autobús. Pero si prefieres conducir, sí puedes. Aquí también podemos usar preguntas y podemos preguntar sobre obligaciones utilizando. Si el sujeto es I, you, we, they, usamos do you have to o do we have to, for example. Y si el sujeto es a he, she or it, it's does he have to. Por ejemplo, do I have to do homework? Es como, es obligatorio que hago el tareas, o en español, tengo que hacer tareas. O does he have to work on Saturday? Él tiene que trabajar los sábados. Aquí estamos usando la pregunta para preguntar de obligaciones. Ok, very good. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Ok, muy bien. En la pantalla anterior vimos que en la afirmación have to y must son muy parecidos y los podemos usar para obligaciones. En esta pantalla voy a tratar de algunas diferencias entre have to y must en la afirmación. Primero, generalmente se usa must para obligaciones personales o cosas que sientes. Por ejemplo, I haven't spoken to my mum for ages. I must call her. No he hablado con mi mamá en mucho tiempo. Debo llamarla. I must try and do more exercise. Debo intentar hacer más ejercicio. Y la tercer ejemplo, I must pay more attention in my English class. Debo prestar más atención en mi clase de inglés. Esos tres ejemplos son ejemplos en cual la obligación es algo que tú sientes, es algo personal. I must call my mum. I must try and do more exercise. I must pay more attention in my English class. No son obligaciones por la ley o por reglas, son cosas que se sienten. Y have to se usa con obligaciones externas, como reglas o leyes. Por ejemplo, I have to work every day. Tengo que ir a trabajar todos los días. O he has to pay his taxes. Él tiene que pagar sus impuestos. Or in the UK, you have to wear a seatbelt in the car.
¿Son leyes o son reglas? Son obligaciones externas. Irrespectivo de esas reglas, generalmente se usa más en reglas escritas. Por ejemplo, hard hats must be worn on the site at all times. Left lane must turn left. So, reglas escritas must. Y una ventaja de have to es que podemos usar have to en todos los tiempos. Por ejemplo, podemos ponerlo en el pasado y decir, I had to go to work yesterday. O podemos en el presente, como hemos visto, I have to go to work today. O en el futuro, I'll have to go to work tomorrow. Mientras must es solo en el presente. Y finalmente, también puedes usar have got to en lugar de have to. Por ejemplo, I've got to go to work. He's got to pay his taxes. In the UK, you've got to wear a seatbelt. Esos tres ejemplos son sinónimos con los ejemplos que vimos aquí. I have to go to work every day. He has to pay his taxes. And in the UK, you have to wear a seatbelt. Este es más informal, más coloquial. Muchos nativos van a hablar así. Si un nativo dice, I've got to go to work, y fija la pronunciación, gotta, realmente está diciendo, I've got to go to work, que es lo mismo como I have to go to work, o tengo que ir al trabajo. I've got to go to work, muchos pronuncian así. He's got to pay his taxes. In the UK, you've got to wear a seatbelt. Muchas pronunciación así, reduciendo el got to gotta. Ok, muy bien. Vamos a seguir con should. So, should es el otro modo que vimos hoy y eso usamos para recomendaciones. Usa el verbo modal should porque crees que es algo bueno o correcto. Puede usar should para dar consejos, hacer una recomendación o dar una opinión. Por ejemplo, you should do your homework. Es como en español, deberías hacer tu tarea. Es diferente si digo, you must do your homework, es una obligación. You should do your homework es una recomendación. You look tired, you should have a rest. The government should do something about inflation. Recomendaciones, opiniones o consejos. Y el negativo de should es should not o shouldn't, usando la contracción. Y usamos cuando creímos es una mala idea hacer algo. Por ejemplo, you shouldn't believe everything you see on YouTube. No deberías creer todo lo que ves en YouTube. You shouldn't drink and drive. No deberías beber y conducir. Bueno, el último, este ejemplo aquí, tal vez está mal porque realmente en la mayoría de los países está prohibido beber y conducir un coche. Entonces debería decir, you mustn't drink and drive. Pero si estás diciendo a otra persona, pues you shouldn't drink and drive, es un consejo. Y como con should estamos dando una opinión, es muy común a usar should con las siguientes expresiones. I think, que en español es creo que, I think or I don't think. Por ejemplo, I think the government should do something about inflation. I don't think you should believe everything you see on YouTube. Y también podemos hacer la pregunta con do you think? Do you think I should do more homework? Otra frase que tenemos que algunos nativos usan es que sinónimo con should es ought to. Ought to es sinónimo con should. Podemos usar ought to en lugar de should. You ought to do your homework. You look tired. You ought to have a rest. I think the government ought to do something about inflation. So esos dos aquí son sinónimos con esos aquí. You ought to do your homework es lo mismo. You should do your homework. You look tired.
You ought to have a rest. You should have a rest. And I think the government ought to do something about inflation. I think the government should do something about inflation. Son iguales. Finalmente vimos en la pantalla anterior que más se usa para obligaciones, pero también si queremos hacer una recomendación fuerte, más fuerte que should, podemos usar más también. También podemos usar más para recomendaciones más fuertes. You should visit me sometime. Deberías visitarme en una ocasión. You must visit me sometime. Tienes que visitarme. Obviamente, si yo digo eso, no es una obligación, pero es una invitación, una recomendación muy fuerte. Uso más porque quiero hacerlo más fuerte, que estás invitado a visitarme. You have to visit me. You must visit me sometime. Es una invitación, es una recomendación muy fuerte. Ok, muy bien, y con eso hemos terminado esta clase. No olviden que pueden unirse a mi canal aquí en YouTube para asistir a las clases en vivo que tengo martes y jueves. Es todo para ahora. Muchas gracias por ver este video y goodbye.